Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras y a los miembros de la prensa que nos acompañan el día de hoy, a la gente de las barras. Continuamos con esta importantísima discusión de presupuesto que yo creo que todos tenemos aquí clarísimo que es posiblemente la discusión más importante que tenemos en este plenario legislativo durante todo el año. Y luego de toda la pompa con la que fue anunciado, corresponde a esta Asamblea Legislativa la aprobación de este presupuesto, así como la de los 5, 6 o 7 presupuestos extraordinarios que entran en plenario. Y así lo dijimos, la vez que la prensa pidió declaraciones cuando estaba llegando el presupuesto que tanto estaba siendo aplaudido, lo aplaudiremos cuando luego de este presupuesto no vengan 5 o 6 o quién sabe cuántos presupuestos extraordinarios. En ese momento vamos a poder aplaudir ese presupuesto. El análisis de este presupuesto lo haré desde dos puntos de vista. Uno, que es desde la composición, la perspectiva de la composición del mismo. Esto tiene que ver con la determinación de los objetivos esbozados por el Poder Ejecutivo en las diferentes partidas que componen el presupuesto de la República. Y en ese sentido, le corresponde a este Parlamento garantizar la legalidad, la exactitud y la solidez financiera de las clasificaciones presupuestarias. Pero además, fiscalizar que se realice una buena gestión financiera del presupuesto, tanto desde el punto de vista económico como de la eficiencia y la eficacia, pero principalmente asegurarle a los costarricenses que se alcancen los objetivos de este presupuesto. Por el otro lado, el presupuesto no puede verse en abstracto, sino que constituye un elemento fundamental en el desempeño de la economía costarricense, no solo por su impacto en términos de gasto, sino también determina el entorno. Hace unos pocos días el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional señaló que la capacidad de consumo de los hogares costarricenses viene cayendo de manera sistemática en los últimos 3 años y que si ello le sumamos el alto endeudamiento que hunde a muchas familias, genera una apertura de la brecha entre ricos y pobres. Cada vez tenemos menos clase media y más pobres, lamentablemente, en lugar de tener más ricos y más clase media, que es a lo que tenemos que lograr llegar. El informe señala en términos generales, se tiene que el último año el ingreso promedio se redujo en términos nominales en un menos 0.18%, y se descuenta la inflación del 2.42% interanual en junio del 2019. El golpe en el bolsillo es mayor. Ahora los hogares tienen menos ingresos y su dinero les alcanza para comprar menos bienes y servicios, lo cual viene a afectar, por supuesto, que el poder adquisitivo de las familias. Según el estudio, desde el 2016 el poder adquisitivo de los hogares viene en caída y por eso pueden comprar cada vez menor cantidad de bienes y servicios. Sin embargo, a partir del año pasado se presentó el agravante de que como los ingresos cayeron, los hogares ahora pueden comprar un 2,5% menos de los bienes y servicios que podían adquirir hace un año. En detalle, el promedio total revela que los hogares reciben ahora aproximadamente 1.784 colones menos cada uno. Detalladamente y por quintil, se estima que ahora los hogares del quintil más alto, el quintil 5, reciben 3.403 colones menos. El cuarto, por su parte, recibe 9.585 colones menos que el año pasado, el tercero recibe 9.866 colones menos y solo el 1 y el 2, que son los más pobres, reportan una subida de 10.593 colones en el primero y 2.705 en el segundo. El gobierno del PAC ha puesto demasiada presión sobre la clase media. Se nos está acabando la clase media. Hoy este grupo de población es el que ha soportado la inacción del gobierno.
Otra conclusión de dicho estudio es que los ingresos reales entre el 2016 y el 2019 han caído en un 8.7% en ese lapso de 3 años. Hoy, un grupo más amplio de la población es más pobre, y no refiriéndome en la ruralidad de esta pobreza. Y aquí quiero llamar la atención sobre un tema que debería preocupar a todos los diputados y diputadas en este plenario legislativo, y es la posibilidad de que mediante subterfugios estemos permitiendo que el Poder Ejecutivo esté burlando la regla fiscal. Y es que durante la tramitación de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, uno de los pilares sobre los cuales se basa la contención del gasto es la regla fiscal, un mecanismo con el cual podríamos tener un mejor control del endeudamiento público. Y por eso es, compañeros y compañeras, que tenemos que seguir trabajando en hacer la regla fiscal constitucional. Es un tema de responsabilidad país y no podemos seguirnos haciendo de la vista gorda con este tema tan medular. Hoy, luego del bochornoso caso del romance entre las universidades y el gobierno que provocó toda la movilización premeditada de los estudiantes, en donde se evidencia el compadrazgo entre el PAC y los rectores, es el irrespeto a la contención del gasto, porque este presupuesto que estamos aquí por darle aprobación debe respetar la regla fiscal, porque como lo hemos dicho muchas veces, la ley aplica para todos. Ahora la pregunta es, ¿lo hace? ¿Realmente está aplicando para todos? ¿Cómo podemos asegurarnos que los presupuestos extraordinarios no darán al traste con la restricción del gasto? Por eso creo que es prioritario que esta Asamblea Legislativa, y le insto al señor presidente a nombrar con brevedad la posible persona representante del Consejo Fiscal. Es imperativo que el control presupuestario vaya más allá de la aprobación y la liquidación. Debemos ser vigilantes del gasto del gobierno, principalmente en este gobierno del PAC. Ya son 2, ya tenemos que tener aprendida esa lección, por lo menos los que estamos aquí. Hace menos de un mes, la calificadora Moody's catalogó a Costa Rica entre las economías en Latinoamérica con perfiles fiscales más débiles, con cargas elevadas de deuda y de pagos de intereses. Esto debe convertirse en una tarea de este Parlamento. Si el Poder Ejecutivo no cumple con su promesa de contener el gasto público, nos toca a los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa mantener esa prioridad, pensando en todos los costarricenses. Y de todas maneras ya estamos acostumbradísimos en esta Asamblea Legislativa a hacer el trabajo y a llevar adelante este país. Como bien lo señala el dicho informe de David Rogovic, vicepresidente de Moody's, junto con otros analistas, el riesgo clave es que cualquier desvío con relación a los planes para la consolidación fiscal podría exacerbar los riesgos de liquidez. De no asumir una fiscalización más rigurosa ante los embates del populismo, podríamos dilapar el esfuerzo realizado por esta Asamblea Legislativa y enfrentarnos nuevamente en algunos años a otra situación fiscal apremiante y sin un margen de maniobra para hacerle frente. Por ello, la contención del gasto y la aplicación efectiva de la regla fiscal son fundamentales para evitar excesos. Los ejemplos están a la vista. La acción de los diputados de gobierno cuando modifican la composición de los recursos destinados a las universidades públicas evidencian el riesgo de caer en excesos. Hoy, a confesión de los mismos rectores, nos damos cuenta de la crisis que se avecina en la educación universitaria. Pero, ¿y las sedes regionales? ¿Qué está pasando con las sedes regionales? Ahí están en el olvido. ¿Y la infraestructura? ¿Qué pasa con la infraestructura? No es prioridad. Y el equipamiento de laboratorios, exactamente el mismo caso. Todo sucumbió ante los pluses salariales. Eso sí es una prioridad, los pluses salariales de los empleados universitarios. Y las gollerías que disfrutan algunos de esos funcionarios y catedráticos universitarios, quienes además tienen
de los privilegios más impresionantes dentro de la función pública. El abordar la discusión del presupuesto es fundamental, compañeros. Es un ejercicio de control de parte de quienes representamos frente al poder del Ejecutivo. No podemos permitir que la discusión sea minimizada, vacía y sin razonamiento de lo que hoy propone el Ejecutivo. Debemos obligarlo a rendir cuentas. Efectivamente, se utilizan estos recursos, se cumplen los objetivos, tuvo algún impacto el presupuesto en los ciudadanos, y eso lleva a una gran carga sobre cuál debe ser el proceso de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo y en la formulación del presupuesto. Es necesario tener claridad sobre 3 puntos que constituyen las principales fuentes de ineficiencia en los gastos. Primero, las compras públicas. Segundo, las transferencias monetarias a ciudadanos. Y 3, salarios públicos. En el primer punto, las compras públicas, tenemos muchos años de cuestionar ese proceso y poco se ha hecho para solucionarlo. Hay problemas en los procesos de licitaciones y sobre todo falta de eficiencia en selección de proyectos de inversión. Debemos ser capaces de saber qué compramos y para qué lo compramos, para luego hacerlo al menor costo posible, y eso no está sucediendo. Los presupuestos solo tienen el contenido presupuestario, pero no el razonamiento de por qué es importante realizar estos gastos y los beneficios que le reportarían al ciudadano. Pero también es necesario responder por qué no se lograron realizar estas compras o qué ocurrirá por no realizarlas. En el segundo punto, debemos tener certeza de que las transferencias monetarias cumplen efectivamente su objetivo. En particular, establecer que los receptores son los que realmente lo están necesitando. Transferencias mal diseñadas o que no se cumplen tienden a fomentar la desigualdad y efectivamente la exclusión social. Y por último, y no por eso menos importante, el tema de los salarios públicos, que representan un porcentaje mayor de presupuesto público, un total del 42.6% del total de la contraposición con la media de la OCDE, ya que está tan de moda aquí la OCDE y el gran objetivo del gobierno de entrar a la OCDE con tantas contradicciones. En ese sentido, es necesario asegurarse que las actitudes populistas no afecten el debido control que hoy debemos tener sobre el sector público. Hace algunos días, al anunciarse el nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, mi compañero Pedro Muñoz señaló que desde el Congreso el Partido Unidad Social Cristiana estará listo para apoyar la austeridad y reactivar la economía. Estaremos vigilantes para hacer control político efectivo, para evitar oscuros acuerdos. La ruta de la contención del gasto debe mantenerse. Hoy me toca reiterar esa posición y ese compromiso con el país. Estaremos vigilantes. Me reservo el resto del tiempo en caso de que sea necesario.